agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valeria, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Bienvenido, Emilio, Puerto Rico. Muchas gracias por invitarme. Nuestro anfitrión, Así es. Juan Juncales, fue quien tuvo la delicadeza de obsequiarme este magnífico trabajo de diccionario biográfico de la música argentina. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. También agradecer a todos los televidentes en Argentina que nos siguen, en Uruguay, en Santa Cruz de la Sierra, en Lima, Perú, en Medellín, Colombia, en El Salvador, en Puerto Rico, y todos aquellos que desde lugares tan distantes nos ven por YouTube, Facebook, Internet. Una pausa a los títulos y vamos a hablar del Diccionario Biográfico de la Música Folclórica Argentina. Gracias, Emilio. Gracias. ¿Cómo no? Gracias a usted. Emilio Pedro Puerto Rico es un investigador, un editor, un difusor de todo lo vinculado a nuestra raíz folclórica, y ha tenido la idea de presentar, preparar, editar un diccionario de música argentina. ¿Cómo surge, Emilio, esta idea? A ver, esta idea surge a partir de que en el año 1992 me convocaron para colaborar en un diccionario de la música española hispanoamericana que, con motivo de la celebración, digamos, de los 500 años, hizo la Sociedad General de Autores de España conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Entonces el capítulo argentino de ese diccionario estaban sobrepasados de trabajo y enterados de que yo tenía programas de radio y hacía investigaciones y esto. Me convocaron y terminé colaborando ahí. Fue tan difícil recabar datos sobre músicos de lo que acá llamamos folclore, que me dio la idea en ese momento me dio la idea nada más. Posteriormente, un musicólogo ya fallecido, el doctor Gerardo Giusebi, me convocó para un proyecto que había de hacer un diccionario de la música argentina que finalmente no se hizo. Yo había trabajado para la parte del folclore, de la música radio folclórica, había trabajado mucho, el proyecto no cristalizó, y entonces yo decidí seguir investigando y sacar el diccionario, cuya primera edición fue de 1997. Los argentinos tenemos que recobrar nuestro ombligo cultural y ancestral. Somos no solamente San Martín, Belgrano, Pellegrini, Sarmiento, somos también el doctor Maradona, aquel médico rural, los hermanos Finocchieto, Troilo, Atahualpa, Falú, Dávalos, tanta gente virtuosa que nos ha inspirado. Somos hoy, Emilio y Carlos y las familias que nos ven, hijos de ese linaje de los Chazarreta, los Sabrodos, los hermanos Simón, absolutamente, los Carabajal, Sixto Palavecino, sí. Por citar solo algunos. Seguro. El gusto, la afición por esta parte de la música argentina a mí me viene porque, por una razón, digamos, de edad, yo fui formado por la radiofonía argentina. O sea, en mi casa se escuchaba folclore y tango. Y eso me educó de alguna manera el oído. Después vinieron otras cosas. Después vinieron los Beatles, vino la música brasileña, vino una serie de cosas. Me quedé con esto. Pero a mí me educó la radio. Me educó esa radio de
comunicadores como el peruano Guerrero Martínez, como Antonio Carrizo, Julio Marvis, Miguel Ángel Merellano, Marcelo Simón, Marcelo que tanto Simón ha también. hecho. Sí. Y hay muchísimos más. Rodi Mascali, que estaba en Radio Excelsior en una época, Romero Escalada, que estaba en Municipal, que era un gran difusor también de la música brasileña. Bueno, toda esa gente me educó de alguna manera y me creó la curiosidad, que es el motor de todas las cosas. Las guitarreadas de Buenos Aires de los 60, ¿no? Sí, de todo el país. Sí, el conjunto de colegial, que también por ahí pasé. Tuve la dicha de estar días pasados en la ciudad de Córdoba visitando el anfiteatro griego del Parque Sarmiento. Y recuerdo con emoción cuando tenía 8 años y una hermana de mi padre, mi tía Munira Abad, me invitó a ver a Los Fronterizos, que estrenaban en esa noche Gerardo López, César Isela, Eduardo Madeo, Juan Carlos Moreno, Noches Isleñas. Noches Isleñas, de Pedro Sánchez. Y en ese momento, Emilio, se produjo como un bautismo, un romance que yo tenía por el amor que mi padre tenía por el norte, por Orán, por Tartagar, por Salta, y que me ha durado hasta hoy. Con esa maravilla del paisaje, compartimos con Juan Cruz, Jorge Sábato y Juan Juncales una reunión con Carlos Di Fulvio, ese extraordinario artista, ese hombre esencial, profundo, prolífero. Pronto lo vamos a tener aquí en Bien Público, Dios mediante. El diccionario, ¿cuántas ediciones lleva? 2. 2 ediciones. La de 1997 y la del 2004, que es una edición, digamos, corregida y aumentada de la primera. ¿Cuántos datos hay en este diccionario? ¿Cuántos artistas? Hay en total 660 entradas léxicas que corresponden a otros tantos solistas, dúos, tríos, conjuntos, compositores y autores. Yo he ceñido el campo de la investigación ahí. Posteriormente salieron otros diccionarios que abarcan otros difusores y periodistas y todo eso, pero ese no es mi campo. Yo elegí recortar el campo para, digamos, por aquello de que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, ¿cómo se recaba la información de Figueroa Reyes, de Ariel Petrocelli, de Eduardo del Cuchi Leguizamón, de Castilla? ¿Cómo se llega a esos datos? De esos nombres es más fácil. Es más fácil, o yo diría menos difícil. Pero volviendo a esa cosa que decía yo de la curiosidad, ¿no? Muchas veces es la curiosidad detectivesca. El tipo que quiere llegar al final de algo por mera curiosidad, aunque no tenga un propósito. Bueno, yo he hecho cosas como buscar en la guía telefónica, claro, y llamar y después de 5 o 6 nombres localizar a algún familiar de algún músico, o ir a las hemerotecas teniendo un dato, por ejemplo, fulanito falleció tal año, ir a las hemerotecas y buscar diario por diario los obituarios para saber si había algo. ¿Cuánto trabajo, Emilio, no? Y es un trabajo, sí, pero cuando los trabajos arduos se hacen con placer, no. Bueno, la clave es la clave de la salud mental, el placer. Sí, ya lo creo. Y de la vida, el disfrute, el placer, el hacer lo que a uno le gusta, el dedicarse a recabar. Al leer este trabajo, cuando Juan Juncales me lo obsequió, por gentileza suya, Emilio, yo me quedé asombrado de nombres que había olvidado, ¿no? Los indios Tacunau, y tríos y dúos, sí, los cantores del Alba, los cantores de Salamina, tanta historia, ¿no? Por supuesto, los inolvidables Tucu Tucu, el dúo salteño, sí, claro, tanta gente muchísimo, que ha hecho tanto por este país. Y yo estoy ahora tratando de traer otra vez al presente muchísimos conjuntos y sobre todo dúos y algunos tríos de los años 20 y 30 que quedaron completamente en el olvido. Entonces uno... ¿Puedes citarnos algunos, por ejemplo? Y por ejemplo, Celia Lousán, una cantante, en aquella época se la llamaba estilistas. Virginia Vera,
Dúos, por ejemplo, era un trío. Cabral, Riverol, Palacios, por ejemplo. ¿Y qué tipo de género hacían? No, eran esos de que se llamaba cantores nacionales, ¿no? Los que, por ejemplo, a principios del siglo XX, los cantores digamos, los que habían sido payadores se convierten en profesionales y cantan letras ya establecidas, ya obtenidas de otros lados. Por ejemplo, viene Saúl Salinas de San Juan, Razzano con Gardel, con Martino tenían un trío, Salinas... Gabino Ezeiza. Claro, pero Gabino Ezeiza era payador. Estos eran cantores. Estos eran cantores. Y entonces Salinas les dice, ¿por qué no cantan así, así? Les enseña a cantar en dúo de tercera paralela. E incluso que estos cantores que cantaban al modo de los payadores, que no cantaban muy lindo, pero cantaban, lo importante de los payadores era qué cantaban, no cómo cantaban. Cuando Buenos Aires se llena de italianos, digamos, porque hubo un momento que había más italianos que criollos en Buenos Aires, estos cantores cambian la manera de cantar. Y empiezan a cantar como el canto lírico, a colocar la voz, porque tenían un público que apreciaba esa manera de cantar. Bueno, muchos cantantes de tango de esa época parecen cantantes napolitanos. Tal cual. Aparte, Desmond Nietzsche, un investigador alemán, investigó el fenómeno de aquellos años de los centros tradicionalistas. Y la mayoría de ellos estaban conformados y presididos por gente de apellido italiano. Los teatros y los cines pertenecían a italianos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estábamos siendo invadidos? No. Esto quiere decir que una cantidad de inmigrantes que habían perdido su cultura estaban ansiosos de adquirir una nueva y tomar la nacionalidad. Hablamos días pasados con Carlos Di Fulvio en este encuentro que yo citaba recién, y en esto me incumbe la presencia de los árabes en la música folclórica argentina. Eduardo Falú es de primera generación argentina, Jorge Cafrune, los hermanos Simón, los Carabajal, una cantidad de personas de origen árabe o madres libanesas, como es el caso de Juan Cruz de los Fronterizos, y tantos santiagueños que tienen otros apellidos pero que son árabes. Sí. Y sin embargo, a mí me produce un poco de asombro cuando esta cosa de una mala interpretación. La Argentina es los oriundos, los indígenas, los hermanos originarios, los inmigrantes italianos, españoles, gallegos, los turcos, los judíos, somos todos que hemos hecho este país, este caudal genético que nos convoca y que es la República Argentina. A mí me parece muy cruel la exclusión de tanto tano valioso que armaron el centro. Tenemos que asumirnos como un país aluvional. Maravilloso. Somos un país aluvional. Tal cual. En el diccionario muchas veces la gente se lleva a sorpresa porque hay gente que se ha colocado nombres para actuar en este género muy criollos y son centroeuropeos. ¿Por ejemplo? Arnoldo Pinto, por ejemplo, que no solo cultivaba él, tocaba quena, guitarra, integró el conjunto de Sergio Villar, de Cantos y Leyendas, hizo unos métodos para quena, para guitarra, para charango, para bombo, difundió su saber. Bueno, Arnoldo Kitsi se llamaba, era checoslovaco, yugoslavo, no sé, era centroeuropeo. Por ejemplo, Amadeo Monjes, del trío Sánchez, Monjes y Ayala, el padre del gran arpista Amadeo Monjes, él se llama Krajasic, de apellido. O sea, tenemos que asumir... Bueno, el Chango Spasiuk es de origen ucraniano, claro, ¿no? Pero Spasiuk ya lo asume porque está abierto... Lo legitima, pero ha habido cantidades, todo lo que es la música de la Mesopotamia, claro. Todo el NEA es la polca, es el centro de Europa, la danza, los acordeones, los bandoneones. Totalmente. Y bueno, eso se ha conformado, digamos, el país se ha homogeneizado también en gran parte por el tema de las tradiciones musicales. Emilio, los cuartetos folclóricos argentinos, voy a nombrar algunos clásicos, los chachaleros,
fronterizos, los cantores del Alba, los Quillahuasi, los Huancahuamas recientemente, los Nocheros. En la mayor parte de los casos serán 4 voces masculinas. ¿Cuándo arranca esa formación que perdura hasta hoy y tanto nos gusta además? ¿De los 4 cantantes guitarristas? Sí. No es muy, digamos, no es muy, es terrible lo que voy a decir, pero no es muy tradicional. Digamos, lo tradicional ha sido siempre el dúo. En su génesis, los chalchaleros eran 2 dúos, vocalmente hablando, hasta que después se hacen otros arreglos vocales. ¿Puedes nombrar algunos dúos de antaño? Históricos, no, y no tan antiguos. Y dúo, por ejemplo, Martínez Ledesma, dúo Ruiz Acuña, que en su momento fueron variando. Por ejemplo, Ruiz Acuña, no sé, por alguna causa, Ruiz Acuña eran la competencia de Gardel y Razzano. Es más, Gardel y Razzano admiraban a Ruiz Acuña. ¿Cantaban milongas criollas? Cantaban milongas. Bueno, Ruiz Acuña hicieron mucha obra con un poeta uruguayo que se llamó Gualberto Gregorio Márquez, alias Charrúa. Por ejemplo, el vals Temblando, la milonga de esta Mamá no quiere, una cantidad de canciones. Y ellos cantaban zambas, cuecas. Volvemos otra vez a los cantores nacionales, que viniendo de un repertorio de extracción campesina, después cuando surge el tango, unen, sin conflicto, unen los 2 repertorios y cantan tanto una cosa como la otra. Entonces por eso se llamaban nacionales. Y fíjese que los grandes cantores nacionales argentinos eran un francés, Carlos Gardel, un italiano, ¿quién era? Ignacio Corsini, Sí. y un hijo italiano fracasado cantante de ópera que fue Agustín Magaldi. Nada menos. O sea, Vuelvo al cuarteto. sí. Así que, digamos, si bien es cierto, no es muy autóctono, es muy criollo, pero Emilio es encantador escuchar estos cuartetos que seguro. ya los tenemos como propios en la música folclórica. Probablemente la génesis de eso estén los grupos que vinieron primero a Buenos Aires de Cuyo, o sea, los trovadores de Cuyo. ¿Eran 4? Era una formación variable, por eso siempre la base era un dúo. La base de los trovadores de Cuyo siempre fue Hilario Cuadros haciéndole la segunda voz a un cantor de muy buena primera voz, y después él ponía los guitarristas que necesitaba o los sacaba, e incluso en determinado momento lo puso a Félix Pérez Cardoso con arpa. Nada menos. Nada menos. Después estaba la tropilla de Huachipampa, que dirigía Buenaventura Luna. Eso fue muy famoso, ¿no? Eso fue muy famoso en su momento, ¿sí? Porque ocuparon un espacio radial que se llamaba el Fogón de los Arrieros, pero también estaba constituido por un dúo de cantores, nada menos que Tormo y Canale, y unos guitarristas terribles, como era, por ejemplo, Remberto Narváez, como era, por ejemplo, el Zarco Alejo, cuyo nombre era José Castorina, como era Domingo Báez, como era Bustos. O sea, él armaba un seleccionado, nada menos que en Mendoza, que uno tira la guitarra y no cae al piso, ¿no? Hay un renacer en los jóvenes por descubrir la música argentina. En el interior de la República es asombroso. Es notable en Salta. Tengo amigos maravillosos, Marcelo Córdoba Murga, Matías su hermano, Tupac y Fidelos de la vieja estación, la Peña allá de Salta, y ver cómo los jóvenes están vestidos con indumentaria criolla y cantan los temas folclóricos y toman vino tinto de Cafayate, lo cual demuestra que también hay toda una pertenencia cultural, claro, ¿no? Claro, también está el fenómeno del turismo, ¿no? Que como que vuelve a sacar a flote eso. Pero los chicos, yo he visto a los chicos en la serenata cafayateña bailar ahí, los veía auténticos. Sí, por el lado de la danza se están vinculando más. Lo que pasa es que los cambios bruscos tecnológicos, ¿no? Porque ahora estoy terminando un libro estoy haciendo una especie de historia social del género de raíz folclórica. Y yo he notado que a medida que hubo cambios tecnológicos, por ejemplo, la radio modificó muchas cosas. Claro. La televisión modificó muchas cosas. Y ahora esta facilidad para grabar... Las redes sociales y el MP3 claro, y Internet. aceleraron
el proceso, aceleraron cada vez más el proceso. Entonces, y la mezcla, la hibridación de los estilos, de los géneros, por ejemplo, yo hoy escucho cantar a los chicos que dicen hoy que hacen folclore, pero cantan con las inflexiones del rock. Sí, y también el rock se impregna, ¿no? Jaime Torres tocando con la Versuit. Sí, sí. Santa Olalla, hay como un... Sí, hay fusiones. Hay fusión. Hay fusiones que son más felices que otras, sí, pero hay mucha. Santa Olalla, el Flaco Spinetta, venían mamando el folclore ya desde la época del boom. Un día, Emilio, tuve la dicha de escuchar al dúo salteño, Sublimes, para mí un homenaje, un cariño a la familia de Patricio Echenique, de Chacho Echenique y Patricio Jiménez, de allí en Salta. Y en la primera fila estaban todos los rockeros. Estaba Spinetta, Gieco, toda la creme de la creme del rock escuchando al dúo salteño. Claro. Y a Leguizamón. Y seguro. Ha habido mucho afecto, bueno, por Mercedes Sosa también, por supuesto, sí, ¿no? sí. Heredia, Gieco, todos han cantado con ella. Casi todos los grupos que fueron grandes en su momento del rock, Charlie. Claro, los referentes habían abrevado antes en el folclore. Por ejemplo, Miguel Abuelo cantaba bagualas. ¿Ah, sí? La hermana de él se llama Miguel Peralta. La hermana, Norma Peralta, tiene grabados 2 discos de Una folclore. bagualera. No, cantaba, no cantaba bagualas, cantaba canciones de raíz folclórica con autor y todo. Tiene grabado un disco con Aldo Labrín. Claro. Como dije, Santa Olalla, que después con Arco Iris exploró también los géneros de raíz folclórica. Gieco, que en su Cañada Rosquín tocaba folclore y tango con la Orquesta del Padre a veces. Sí, y esta capacidad de matizar, por ejemplo, los Guairas, estos tan talentosos jóvenes salteños que son capaces de cantar temas de Serrat, incorporar música nacional. Creo que los Nocheros grabaron un tema, no sé si es de Charly García, últimamente en su último CD en clásicos. Sí, no lo he escuchado, la verdad. Emilio, gracias por venir, pero quiero agradecerle por algo más. Emilio, Puerto Rico ha tenido la deferencia de obsequiarnos ejemplares de este diccionario folclórico, de este diccionario biográfico de música de raíz argentina. Así que bibliotecas, universidades, centros parroquiales, los que quieran tener esto se contactan con nosotros. Mariana pondrá al pie de la pantalla el mejor modo de vincularse y gratuitamente lo mandaremos a todo el país. Y en aquello de Sarmiento de ilustrar al soberano, qué bueno, ¿no? Compartir los que tanto han hecho. Sí, no pretendo ser tan como para ilustrar al soberano, pero por lo menos despertarle la curiosidad. Pero sí, acá hay sangre, sudor, lágrimas y amor en este trabajo. Seguro. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, Emilio, con Juan Juncales. Esta cortina musical final será hasta la próxima semana, Dios mediante. Y recuerden aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valeria, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa